nosotros hemos recibido como humanos, como seres creados por Dios. Ese regalo, uno de los regalos más grandes que como personas hemos recibido son las buenas relaciones. ¿Amén o no? Esas personas íntimas en las que nosotros podamos confiar. Tenemos muchos conocidos, pero si concordamos en esto, tenemos muy pocos íntimos. Personas en las que podamos nosotros confiar y tener un acercamiento con ellas, en las cuales quizás podamos abrir nuestro corazón, confiarles nuestros problemas, no sé, pasar tiempo de calidad, de refrigerio, la compañía. Hermano, a veces con el simple hecho de tener a esa persona, aunque no se hable mucho, basta, ¿o no? Porque todos tenemos esa clase de necesidad dada por Dios en nosotros, esa necesidad afectiva que nos lleva a buscar y a hacernos de relaciones verdaderas. Fíjense cómo dice el Proverbio 17, versículo 17. Dice: en todo tiempo ama el amigo, ¿sí? Y es como un hermano en tiempo de angustia. Todos necesitamos esa clase de amigos, ¿verdad? Todos. Hermano, nosotros hemos sido invitados por Dios a tener una relación con Él, la cual, aclaro, no es obligatoria. Porque cuando el Señor en su contexto dice, a lo mejor Cristian la tiene, en su contexto capítulo 8, versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si se dan cuenta, aquí no está dando un mandamiento directo, aquí está dando el Señor Jesucristo la opción para que nosotros elijamos. Amén. Para que nosotros elijamos si asumimos o aceptamos la invitación de Jesús o no. No es obligatorio, o sea, nadie nos obliga, nadie. Y dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces nosotros recibimos de parte de Dios una invitación, como cuando alguien te invita a una fiesta. Tú decides si vas o no. ¿Sí? Tú decides si acudes a la invitación o no. La invitación es algo así, para tener una relación íntima con Dios, lo cual es la voluntad de Dios, es lo que Él desea. Él desea tener un acercamiento con su creación, una relación personal e íntima con cada uno de ellos. De no ser así, Dios no hubiera enviado a su Hijo a la cruz. ¿Sí? Ahí es donde nosotros vemos manifestado el amor de Dios y el deseo de Dios de que nosotros vengamos a Él y nos acerquemos a Él y busquemos tener una relación personal con Él al enviar a su Hijo a la cruz. Pero no es obligatoria. Por eso nosotros nunca debemos de imponer nada a la iglesia. Si se dan cuenta, aquí no imponemos a nadie que haga las cosas.
les hacemos la invitación, pero no les imponemos. Tienes que. ¿Y cómo logro que tú hagas lo que yo quiero? Poniéndote miedo, ¿verdad? Esa es una estrategia muy, muy común hoy en día, tristemente, cuando el mismo Dios nos está dando a entender que Él desea una relación que provenga de la voluntad de cada quien y no por obligación. Porque el amor, el verdadero amor, no fuerza las buenas relaciones, ¿verdad? Amén. Pero para tener nosotros esta clase de relación, nosotros debemos de tener una conciencia. Como creyentes nosotros tenemos que tener una conciencia de lo que nosotros somos, quiénes somos, a quién servimos y detrás de quién vamos. Amén. Una conciencia, o sea, que podamos estar nosotros plenamente compenetrados con lo que estamos haciendo. He ahí la clave para nosotros. He ahí también la explicación por la cual muchos de nosotros no hemos logrado establecer una relación personal e íntima con Dios. Hermano, la religión es aquella que te enseña a formar parte de un grupo, de un culto del cual tú llegas, formas parte, sigues un clérigo, te aprendes cosas de memoria y eres fiel a esa devoción, pero de una manera externa. Esa es la religión. Y también la que te enseña que a través de obras y tantas cosas tú puedes entrar al cielo. Puedo profundizar mucho en este tema, pero no es mi intención. Pero Dios y los que ya hemos experimentado esto en carne propia, nos hemos dado cuenta de que Dios no nos está llamando a una religión. Amén. Dios nos está llamando a una relación. Y es que en eso consiste el evangelio, el cristianismo. Es venir a formar parte de una relación no grupal, sino personal con Dios. Y ahí la clave para la vida exitosa de un creyente. Lograr y perseverar en esa relación. Pero para eso necesitamos tener conciencia plena de qué se trata. Porque si no tenemos esta conciencia plena de lo que el cristianismo representa, entonces no vamos a poder lograr establecer esta clase de relación. Si se dan cuenta, Jesús en su palabra, Jesús, Dios, y a lo largo de toda su palabra, habla de muchas cosas buenas y muchas cosas desafortunadas para los que siguen en la fe, o para los que van corriendo en la fe, o no. No todo es bueno. No todo es gloria, también hay persecución, también hay dolor, también hay sufrimiento, también hay aflicción, también hay es como que está todo balanceado. ¿Por qué si voy a seguir a Dios, las cosas me tienen que ir mal? No, es que todo es un balance sano. El que no tiene conciencia de esto, entonces va a tener la tendencia de seguir a Jesús solamente cuando le vaya bien, ¿verdad? Y cuando todo te comienza a ir mal, entonces dejas de seguir. No es porque todo me va a ir bien, sino porque aunque me vayan mal las cosas, yo tengo una conciencia de que yo debo de seguir. Aunque la gente me falle, aunque la gente me traicione, aunque me paguen mal, aunque tengamos toda clase de argumentos que pueden ser justificables para muchos en su manera de pensar para no seguir a Jesús, nosotros seguimos creyendo en Él a pesar de todo esto. Nos seguimos levantando por las mañanas todos los días, seguimos buscando el rostro de Dios, seguimos perseverando en nuestra devoción, seguimos alimentándonos espiritualmente porque tenemos una conciencia clara de que al final de cuentas,
al final del día, como dice Cristian, nosotros seguimos a Dios. Amén. Creemos en Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y porque deseamos estar cerca de Él. ¿Entendimos hasta aquí? Hermano, si nosotros no tenemos esta clase de conciencia, entonces no vamos a tener una sincera devoción con Dios, sino una religión, como dijimos al principio. Si no tenemos esta clase de conciencia, ojalá y lo puedas anotar, entonces no vamos a poder tener una sincera devoción a Dios, sino una religión. Y aclaro, Dios no nos ha llamado a tener una religión. Dios nos ha llamado a tener una relación personal con Él. Y existen diferentes clases o grados de conocer a Jesús. Cada quien, al final, como dije al principio, como no es una obligación, cada uno al final decide de qué manera va a creer en Jesús. Cada quien inclusive se ha formado a su propio Cristo. Y como alguien dijo por ahí apenas, cada quien se ha hecho a su propio Dios. Cada quien se ha creado en su mente a su propio Dios, a su propio Cristo. Y a Él se lo siguen. Pero no necesariamente, en la mayoría de los casos, no necesariamente es el Cristo de la Biblia. Yo necesito asegurarme que a ese Cristo al cual yo estoy siguiendo es al Cristo de la Biblia y no al que yo me he formado aquí. Porque si yo estoy siguiendo al Cristo que me he formado aquí, tarde que temprano me voy a dar cuenta que no es al Cristo al que yo debo de estar siguiendo. Amén. Sin esta clase de conciencia, continuando con el tema de la conciencia que todos como creyentes debemos de tener, hermano, jamás lograremos ser íntimos de Jesús. Jamás podremos tener esa clase de intimidad con Dios. Inclusive aún dentro de los 12 apóstoles del Señor, aún dentro de ese grupo que lo seguían y que estaban con Él y a los cuales Él había llamado de una manera personal a cada uno, aún dentro de ese grupo había apóstoles, discípulos que no tenían esta clase de devoción hacia Él. Sí estaban con Él, lo seguían, lo servían, gozaban de la compañía de Jesús y de los beneficios de estar cerca de Él. Pero no había en ellos, y para que te parezca un poco más alarmante, no había en la mayoría de este grupo de 12 apóstoles esta clase de conciencia, esta clase de devoción, sino solamente en 3 de ellos. Y lo vemos en el contexto del versículo 2. ¿Quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo. A quienes, antes de continuar, no estoy diciendo que los otros 9 no amaban al Señor, sí lo amaban. Como muchos de ustedes quizás aman y creen en Dios y intentan seguirlo fielmente, pero como estamos dentro de una realidad y como estamos delante de un Dios que pesa los corazones de cada quien, no todos, inclusive puedo ser yo uno de ellos también, no todos tenemos esta clase de devoción y entrega para Él. No todos. ¿Creemos en Él? Sí. ¿Lo amamos? Sí. ¿Lo seguimos? Sí. Pero hay un ingrediente que quizás está faltando, algo que va más allá, algo que Jesús está buscando. Acuérdate,
Él está buscando una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Amén. Y en esto consiste su invitación que Él nos hizo al principio del mensaje. Amén. Solamente eran 3, a los que curiosamente el Señor los hizo participantes de los eventos más significativos dentro del ministerio de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo, los cuales dentro de lo que pudimos y hemos podido lograr mirar y entender hasta este momento, lograron formar parte del círculo íntimo de Jesús. No porque Jesús tenía preferidos, como quizás algunos de ellos, ¿verdad? Murmuraban. Ay, míralos, ahí van los 3. Pues nomás a ellos los llama y a nosotros, ¿por qué no? Bueno, estos 3 discípulos lograron, por causa de su devoción sincera a Dios, formar parte de este círculo íntimo del Señor. Estos hombres, hermanos, eran santos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban dedicados solamente al Señor y no a otra cosa. No eran perfectos, pero eran sinceros. Por ejemplo, en una ocasión Jesús llama a Juan y a Jacobo Boanerges, que significa hijos del trueno. En el contexto, Jesús llama a Pedro Satanás. Y quizás muchos pueden pensar, pero eran del círculo íntimo de Jesús, eran los que amaban más al Señor. ¿Y por qué el Señor a uno les dice Boanerges, hijos del trueno, y a otro le dice Satanás? Eran sinceros. Y eso nos ayuda a nosotros a entender esto, que Dios no está buscando perfección en nosotros. Dios sabe que nosotros aún estamos aquí, no hemos sido glorificados todavía. Amén. Y que podemos cometer errores. Amén. Y que podemos meter la pata, como decimos, y que podemos fallarle al Señor. Sí podemos fallarle y lo hacemos, ¿o no? Sí, podemos serle infieles al Señor por momentos, pero no se acostumbren tanto a eso. Pero amamos al Señor, lo amamos. Nuestra devoción debe de ser sincera, porque a pesar de nuestras debilidades y nuestras fallas, Dios tiene que ver en nosotros esta clase de corazón, de devoción que Él logró mirar en Jacobo, en Juan y en Pedro, los cuales llegaron a formar parte de ese círculo. ¿Se acuerdan al principio cuando yo les dije que hay muchos conocidos, pero muy pocos íntimos? Bueno, en el Getsemaní, Él llama a estos 3 hombres. Iban los 12 con Él, pero Él solamente llama a estos 3 hombres y los lleva más adelante. Y ahí, en ese lugar de aflicción, Jesús abre su corazón delante de ellos. Sí, hermano, había una relación íntima entre ellos y el Señor. ¿Amén? Pero te digo una cosa, hermano, como nosotros hemos sido llamados también a esta clase de entrega y de intimidad con Dios, y como la invitación no está limitada, sino a través de una puerta que sigue abierta todavía, la cual Dios espera que nosotros algún día nos demos cuenta y entremos por ella y logramos y dejemos de pasar solamente de simpatizantes a discípulos del Señor. Por eso el Señor sigue con la invitación abierta. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser íntimo de Dios. Amén.
No confundamos. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Jesús quiere formar discípulos. Jesús quiere hacernos a ti y a mí formar parte de ese círculo íntimo en el cual Él pueda confiar en nosotros. Hermano, esto no es, y perdón por la expresión que voy a usar, esto no es para gente vaga. Esto no es para turistas religiosos que andan de iglesia en iglesia, que cambian de iglesia como que cambian de zapatos. Esto no es para esta clase de personas. La intimidad con Jesús, hermano, no es gratuita y solo se alcanza y se va a alcanzar cuando nosotros de verdad pongamos empeño y cuando nosotros comencemos a tomar el Evangelio en serio. Ser íntimo de Jesús va a demandar eso de nosotros. Va a demandar plantarnos en la viña de Dios. Va a demandar comenzar a tomar en serio los mandamientos de Dios. Va a demandar morir cada vez más a nosotros mismos. Va a demandar cada vez más cederle a Dios terreno en nuestras vidas y nuestros corazones, si es que de verdad queremos convertirnos en parte del círculo íntimo de Jesús. Pastor, ¿y por qué nos dice todo esto? Si yo pensé que el tema era otro. Bueno, es que para allá voy. Ustedes pudieron ver cómo en el contexto de los párrafos que estamos leyendo, Jesús mostró su gloria frente a 3 discípulos, no frente a los 12, lo cual era lo más adecuado, ¿no creen? Porque ¿cuántos fueron llamados por Jesús? 12. ¿A cuántos hizo participar de los eventos más importantes de Jesús? Solamente a 3 de ellos. Dice la palabra, pero muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Ven? Hermano, estar cerca de Jesús es tener los ojos bien afinados en Él. Nosotros podemos venir a la iglesia y podemos enfocarnos en tantas cosas, aún dentro de este pequeño cuartito. Muchos están contando a ver que hay un poco prohibido. Ya deberían de cambiar esa pantalla que un día. O mira, las lámparas ya se ven muy antiguas. ¿Por qué pondrán los cojines así? Y yo estoy hablando y gente, no, aunque no lo creas, gente está pensando en estas cosas. Qué bonito ventilador, no estaba aquí la semana pasada. Y Dios hablando en su palabra y nosotros pensando en otras cosas. Nosotros tenemos que estar pendientes, alertas, Amén. con los ojos bien abiertos en lo que Dios está hablando. Amén. Un discípulo de Jesús siempre está pendiente de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Un discípulo de Cristo siempre está alerta, esperando el momento en el cual su Señor le va a hablar a su corazón. Es aquel que tiene sus oídos bien afinados. Es aquel que no se desenfoca. Es aquel que siempre está deseando recibir la leche espiritual no adulterada. Hermano, estar cerca de Jesús tampoco es fácil. Yo no sé cómo un día una hermana me quiso reprender, pero yo no. Porque yo dije, mira, la verdad, seguir al Señor no es para cualquiera. No es fácil. Y ella me sacó un argumento contrario a lo que yo dije. Sí, es que seguir a Jesús no es difícil. Bueno, a la forma en la que muchos lo están siguiendo, pues cualquiera, ¿no? Pero corresponder a esta fe y a este llamado, hermano, es para valientes.
Por eso la Biblia dice, porque el reino de Dios sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. No, hermanos, seguir a Jesús no es fácil, por eso no todos lo están siguiendo. No todos estamos tomando esa cruz todos los días. No todos nos estamos negando a nosotros todos los días. ¿Por qué crees que Jesús solamente llamó a 3? Solamente 3 lo pudieron ver. Si algún día lo veremos todos, cuando ya estemos en la gloria con Cristo. Pero, ¿qué hay de lo que está pendiente por hacer todavía? ¿Sí? ¿Qué hay de, a través de esa gloria, de ese reino que Dios quiere mostrarnos ya desde ahorita? ¿Qué hay del fruto que vamos a poder cosechar y recoger por causa de ser parte de ese círculo íntimo y de ver cosas grandes y gloriosas y de experimentar el poder de Dios en esta tierra que tanta falta nos hace? ¿O cuánta gente no se convertiría ahorita en estos momentos? Nos falta poder, hermano. Nos falta poder en la oración. Nos falta poder en el testimonio. Nos falta poder en nuestras palabras. ¿Sabes por qué razón? Porque no estamos entregados a Jesús como deberíamos. Por esa razón nuestro testimonio no tiene poder. Nuestra oración no tiene poder. Y si en algo nosotros tenemos que perseverar es en eso. En eso. Señor, yo quiero tener comunión contigo. Pero para eso, de acuerdo a la Escritura en Hebreos 12:14, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Se nos invita a tener una relación personal con Dios. O no es la forma en la que evangelizamos. No, mira, el evangelio no es religión, es una relación con Dios. Y enseñamos a la gente así, no, mira, tú debes de tener una relación con Dios, debes de buscar a Dios, debes de convertirte en amigo de Dios y tantas cosas, pero no les estamos diciendo algo muy importante, que creo yo que es mi deber aclarárselos tocante al tema que estoy hablando. Dice la palabra, si lo puedes poner, dice, seguid la paz con todos. ¿Estamos en paz con todos? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo nosotros podemos ver al Señor si vivir en santidad? ¿Qué significa santidad? Apartados. Apartados de todo para ser de la exclusividad de Dios. Eso es santidad. Santidad es que nos vean raros. ¿Sí? Ay, pastor, pero es que en el trabajo dicen que yo soy raro. Pues eso es santidad. Santidad es que te ven raro. Mira, si la gente allá afuera te ve raro, es porque estás viviendo en santidad. No quiero confundirlos aquí. Raro en el aspecto de piensas diferente, no eres como los demás. Hay algo diferente en ti, algo que no checa, como que no eres igual que los demás. Contamos chistes colorados, no te ríes. Vamos a las fiestas, no vas. Y hacemos esto, hacemos aquello, y tú nunca quieres, eres raro, ¿qué te pasa? No, simplemente que la simiente de Dios ahora está en ti, por eso la gente te ve raro. Por eso cuando la gente se empieza a dirigir a ti de esta manera, alégrate, significa que estás viviendo en santidad. Si la gente te ve de esta manera, significa que estás caminando con Dios. Preocúpate cuando no te vean así. Y cuando sientan esa confianza y esa libertad de invitarte a la tomadera. O de invitarte allá a la pachanga. O de llegar y acercarse a ti y contarte un chisme intrigoso de alguien más. Sabiendo que vas a participar con ellos también. No, que ellos digan, no, a él no le digas eso. Nos va a echar de cabeza. ¿Verdad?
Eso es vivir en santidad, hermano. Amén. Esa es la clase de relación que Dios desea tener con nosotros. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. No digo que una buena relación se va a lograr de un día para otro. Yo creo, de acuerdo a las Escrituras, que el crecimiento y la santidad es gradual, pero es constante. Lo que sí sé es que si estás caminando con Dios cada día serás más santo. Hoy hay más santidad en ti que la que hubo hace 8 días. Si es que estuviste pegado a Cristo. Si no, pues a lo mejor en lugar de ir para adelante vas para atrás. Porque muchos en lugar de ir para adelante van para atrás. ¿Sabes por qué razón? Porque no están pegados a Jesús. Porque no viven pegados a Jesús. Porque no tienen comunión con Jesús. Así no vamos a avanzar. Damos 2 pasos adelante y damos 3 pasos para atrás. Por eso no experimentamos ese crecimiento. Por esa razón no podemos ver y experimentar las glorias del Evangelio en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios desea. Hermano, Dios no desea ponernos yugos pesados sobre nuestros cuellos. ¿Sí? Dios desea mostrarnos, como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que lo aman. No, hermano, Dios no nos quiere tener oprimidos ahí dentro de una religión y no te muevas de aquí. Por eso muchos no vienen a la iglesia. Dios quiere mostrarnos su gloria. Dios quiere mostrarnos todo lo que Él es. Dios quiere que nos deleitemos en Él. Veamos cosas que jamás hayamos visto. Experimentemos cosas que jamás hemos experimentado. Podamos experimentar un mover diferente en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, para nosotros. ¿O no el Señor se transfiguró delante de 3 hombres? Amén. Leemos nuevamente versículo 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y fíjense bien. Y los llevó aparte, solos. No iban los 12, iban solamente ellos 3 y Jesús al monte alto. El monte alto viene representando en la Biblia el encuentro entre Dios y el hombre. Allá donde Moisés iba a buscar a Dios, allá donde Elías, Eliseo iban a buscar a Dios, eso representa el monte. ¿Cuántas veces vamos y nos subimos a ese monte nosotros con Dios? Representado para nosotros. ¿Cuánta intimidad estamos teniendo con Dios? ¿Cuántas veces subimos al monte a buscar a Dios? Bueno, aquí dice que Jesús se llevó a 3 de ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En el versículo 1, cuando Jesús les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ahí Jesús les estaba hablando a los 12. Sí, ahí les está hablando a los 12, pero cuando dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, ahí se refería solamente a 3 hombres. ¿Sí? También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hay algunos, se refería a quienes, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que no gustarán la muerte, o sea que no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús estaba preparando el momento de la transfiguración. Jesús se refería a la gloria de la transfiguración, de la cual esos 3 hombres fieles, íntimos de Jesús, iban a poder presenciar instantes después. Y dice la palabra en versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes
muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hermano, lo que estaba sucediendo aquí fue un evento divino y celestial. Antiguamente, hermano, en la cultura judía, referente a las prendas que usaban y todo, las ropas, solamente había 4 colores, no como ahora, que cada vez hay más colores. Hay una infinidad de colores para escoger en tus ropas. Antes había solamente entre 4 y 5 colores nada más, entre ellos el blanco. Jesús se transfiguró delante de ellos, como que Jesús les dijo: vengan acá, que yo les voy a demostrar a ustedes quién soy yo. Y ahí los discípulos vieron la gloria de Dios. Hermano, a la iglesia de Cristo le puede tomar muchos años, pero muchos años, llegar a entender y a creer que Cristo es quien es y quien dijo que era. Pero aquí Jesús se lo estaba revelando a 3 hombres. Hermano, los que tienen intimidad con Dios, los que buscan perseverar en una relación con Dios que los lleve a formar parte de ese círculo, hermanos, cosas les serán reveladas. Aquel que escudriña la palabra y que pasa tiempo en la palabra, hermano, Dios le va a dar un entendimiento más grande, más amplio que el que le da a aquel que solamente toma la Biblia y la ojea y después la deja ahí botada. Los secretos más grandes y más ocultos les serán revelados a aquellos que de verdad deseen descubrirlos. A los que de verdad deseen aprender de Dios. Por eso Dios dijo una vez más por medio del apóstol Pablo: cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿Amén? Estamos aquí. Amén. Muy bien. Y dice el versículo 4: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quién es? Elías, ¿sí?, y Moisés, representando a Elías a los profetas y a Moisés la ley. Y se aparecieron ahí en ese momento. Y lo curioso de esto es lo que dice el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero la pregunta es: ¿cómo fue que los discípulos pudieron saber quiénes eran los que estaban con Jesús? ¿Quiénes fueron los que se habían aparecido ahí? Antes no había fotografías. Antes no había cámaras para grabar. Oye, mira, este es Moisés. ¿Por qué ellos supieron en esos momentos quiénes eran ellos? Bueno, la respuesta puede estar en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 2 al 13, si Cristian lo pone. Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Amén? Hermano, cuando venga el reino de Dios con poder, a nosotros se nos darán a conocer muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas. El velo nos será corrido. Amén. La revelación de Dios, y tengo que hablar con cuidado aquí porque yo sé para dónde van muchos. La revelación de la palabra de Dios nos es dada de una manera clara para poder entender mejor. Amén.
cuando el reino de Dios viene con poder, como sucedió con los discípulos, porque acuérdense, ellos participaron de un evento celestial en ese momento. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron a Moisés, imagínense, vieron a Moisés y vieron a Elías. Cuando nosotros lleguemos al cielo, hermano, sin que nos los presenten de manera personal, nosotros vamos a saber quién es Moisés, quién es Elías, quién es Pablo. Oh, mira, allá está Pedro. Allá está Josué, mira. Amén. Allá está Pablo, mira, no le ha crecido el pelo todavía, ni siquiera peloncito. Allá está María, la mamá de Jesús, mira. Nosotros, por eso dice Pablo aquí, 1 Corintios 13:12, nosotros sabremos todas las cosas. Es glorioso porque lo que sucedió en el monte de la transfiguración no nos enseña otra cosa más que los que están pegados a Jesús, los que de verdad anhelan fervientemente compenetrarse en el reino de Dios y establecer una relación firme con Cristo, formando parte de ese círculo íntimo de Jesús, hermano, cosas grandes verán, cosas grandes experimentarán. Esto nos enseña aquí. Ellos, por causa de ese amor sincero que sentían por Jesús, ellos siempre fueron elegidos por Jesús para participar de cosas especiales, cosas que los otros no pudieron. ¿Sí? No pudieron. Pero nosotros podemos. Ahora, vuelvo a repetirlo, la invitación sigue en pie. ¿Qué tanto deseas? ¿Qué tanto deseas conocer de Dios de verdad? ¿Qué tanto anhelas en tu corazón tener una amistad, una relación con Jesús? ¿O acaso nos hemos conformado a un culto religioso semanal? ¿Lo estamos deseando? ¿Lo estamos anhelando? ¿Queremos participar? ¿Queremos ser de los que verán el reino de Dios en esta vida? ¿Podremos lograr nosotros ser precisamente lo que Primera de Juan enseña, ser luz en medio de las tinieblas? ¿Podremos lograr vivir dentro de esa santidad de Dios sin la cual nadie lo verá? ¿O podremos simplemente conformarnos con ser parte de los espectadores que jamás, óímelo bien, jamás podrán lograr formar parte del círculo íntimo de Jesús? Jamás, hermano. Si nosotros no perseveramos en estas cosas, si nosotros nos conformamos a un cuadro, a un esquema, entonces jamás podremos ser parte del círculo íntimo de Cristo. Él jamás nos podrá ver como sus amigos. Él jamás podrá revelarnos esas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. ¿Quiénes desean formar parte de ese círculo? Pues yo levanto hasta mis dos manos. Y no levanto mis pies porque me doy en la cabeza. Todos deseamos, ¿o no? Amén. Es más, todos debemos de desearlo. Pero repito, no es obligatorio. Y a veces uno piensa, ¿no? Señor, ¿por qué no lo hiciste obligatorio? Y por causa de la voluntad que Dios nos ha dado a nosotros, la cual es la libertad para elegir seguirlo o no, por causa de esa libertad, muchos la han usado mal. Muchos han decidido o seguir a Jesús a la manera que muchos lo siguen, porque las iglesias, hermanos, están llenas de simpatizantes de Jesús.
pero están vacías de discípulos verdaderos de Jesús. Amén. Y esa es una realidad. Y dice en el versículo 6 y 7, Pedro quería hacerles enramadas. Sí, Pedro, como siempre, ¿no? Él amaba al Señor. No era perfecto, pero amaba a Jesús. Y por eso él formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Hagamos 3 enramadas. Fíjense, hasta una actitud infantil y egoísta de parte de Pedro. Pedro no era perfecto, pero amaba a Cristo. Amaba a Dios. Porque el versículo 6 nos dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces, versículo 7 dice, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Mientras Pedro hablaba disparates, vino la Shekinah de Dios, la nube de Dios. La nube, Dios en forma de nube, la misma nube que descendía sobre el templo, la misma nube que protegía a los israelitas en el desierto contra el sol abrasador, la misma nube que estuvo allá con Moisés en el monte Sinaí. Amén. Esa misma nube, la Shekinah de Dios, se posó delante de ellos y los cubrió con su sombra. Con la diferencia a Mateo 3:17, donde Dios le habló a Jesús ahí en el Jordán cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora aquí esa misma nube, la Shekinah de Dios, se dirige a los discípulos. A ese discípulo que quería construir enramadas a Jesús, a Moisés y a Elías, como que Dios le decía a Pedro, Pedro, cállate. Pedro, no digas disparates. ¿Qué le dijo? A él oí. A él oí. ¿Ves la importancia, hermano, de que nosotros lo oigamos a él? Amén. No escuches al hombre. Mira, hermano, tu deber no es escuchar al hombre. Yo me puedo parar aquí a hablarte disparates. Si todo lo que yo te digo no está aquí, no tiene respaldo aquí, no me escuches. Ignórame. Ignórame. Tírame al león, como dicen. ¿Sí? Rechaza mis palabras. No tienes por qué escucharlas. Por eso todo lo que venga de aquí, hermano, que tú sabes que viene de Dios, porque lo comprobamos con la Biblia, escúchalo. Dios nos está llamando a ti y a mí en estos tiempos tan cruciales, en estos tiempos los cuales se consideran ya la antesala a la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros acudamos a Él y salgamos de un molde en el cual nos hemos metido por años. Hermano, si nosotros no nos esforzamos por formar parte de ese círculo íntimo de Jesús, nuestro destino puede estar en juego. Créanme, ¿no? Tú podrás pasar muchos años en la iglesia del Señor, no lo dudo, yo a muchos los conozco de años, pero nada me garantiza que nos veremos en el cielo si no hay una relación íntima con Cristo. Si nosotros no tenemos una relación íntima con Cristo, si no tenemos un acercamiento íntimo con Cristo, sincero con Cristo, como lo tuvo Pedro, Jacobo y Juan, entonces, hermano, es que lo dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes son los santos de Dios? Los que hemos sido santificados.
¿Y por qué somos santificados? Porque vivimos una relación estrecha con Dios. Amén. ¿Por qué Jesús no llamó a los otros 9 con Él? Porque los otros estaban ahí. Iban detrás de Él, pero no estaban compenetrados con Él. Jesús no se sentía tan cómodo con ellos. Sí, eran sus discípulos, llamados por Él. Pero ¿por qué Jesús se inclinó en estos 3 solamente? Por lo mismo. ¿Eran perfectos? No. Pero Jesús veía que en ellos había un amor sincero por el Señor. Una devoción sincera por el Señor. Cuando se acerca el fariseo y el publicano y hablan con Dios, ¿cuál fue la postura de ambos? ¿Qué decía el fariseo? El fariseo es aquel que cree que nunca se equivoca, que todo lo hace bien. Mas el publicano es aquel que dice: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. No me sueltes de tu mano, porque si me sueltas, Señor, yo me hundo en el abismo. Este tipo de devoción, hermano, que no lo creas, la tenía Pedro, la tenía Juan y la tenía Jacob. Y por eso entendemos que Jesús los llevaba a ellos a donde quiera que iban. Y no juzguemos al Señor mal. No lo juzguemos creyendo que Él tenía sus preferidos, no. No, porque como dijimos al principio del mensaje, nadie puede desarrollar una relación con una persona sin estar cerca de ellos. Sí. ¿Ustedes creen que podemos lograr una buena relación con alguien cuando solamente la vemos 6 meses? 3 meses. Cuando si acaso hablamos con esa persona. No, hermano, las relaciones no se forman así y jamás se van a lograr. Una relación con Cristo no se puede lograr, formar a través de tiempo tan limitado que le damos a Dios. Porque nosotros somos los que limitamos a Dios el tiempo. Él está allí. Amén. Él está 24/7. Miren esta palabra. Él está allí. Él está ahí contigo, está cerca de ti, está esperándote. Pero nosotros lo limitamos con nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a lograr tener esta clase de relación con Dios? Y ya voy concluyendo con esto, hermano. Y dice el versículo 8: y luego cuando todos miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. ¿Quién estaba con ellos en ese momento? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos enseña que el Señor siempre está y estará con nosotros, esté Él aquí o ya no esté Él. Amén. Hermano, Jesús habitó en la tierra por 33 años y Él se fue. Amén. Pero Él, así como estuvo en cuerpo físico con los discípulos de aquel entonces, ahora Él está en espíritu y en verdad con nosotros. Amén. Ese mismo Cristo que Pedro, Juan y Jacobo amaron tan entrañablemente es aquel que nosotros ahora podemos amar entrañablemente en espíritu y en verdad. Amén. No es que nos quedamos limitados. Es que ellos lo vieron de cerca, lo escucharon hablar, por eso fue más fácil, porque los otros 9 no lo lograron. ¿Por qué los otros 9 no lograron tener esta clase de relación con Cristo? Si ellos también lo vieron, lo escucharon y comieron de los panes y de los peces con Él.
¿Por qué nada más 3? ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios trata a algunos de diferente manera y a otros de diferente manera? ¿Por qué? Porque a unos les da más y a otros no les da más. Porque a los que les da más son sus íntimos. Son sus íntimos. Son los que están anhelando y deseando ver el reino de Dios. Amén. Amén. A eso les va a dar más. Hermano, Cristo te ha llamado porque Él tiene un trato especial para ti. Amén. Él tiene privilegios especiales para ti que no le va a dar a nadie más, sino solo a ti. Amén. A nadie más. Y se los va a dar solamente a los que estén cerca de Él. Tú decides, como dijimos hace un momento. Dios nos invita a que seamos parte de ese círculo íntimo. Quizás para eso necesitamos o vamos a necesitar despojarnos un poquito de tantas cosas. Para que nosotros recordemos, sí, somos llamados a ser parte del círculo íntimo de Jesús. Pero, si tú solamente deseas ser parte de los creyentes y no de sus íntimos, hermano, es tu decisión y se te respeta. Se te respeta. No dudo y no digo tampoco que Dios va a dejar de amar a los que no lo hagan. Yo creo que Él nos va a seguir amando dependiendo de nuestra decisión. Pero como vuelvo a repetirlo, nos vamos a conformar. ¿Qué es lo que necesitamos para que este reino avance? ¿Qué es lo que necesitamos? Poder de Dios. Lo repito otra vez para que no se les olvide. Necesitamos poder de Dios. Poder en el testimonio, poder en nuestras palabras, poder en nuestras oraciones. Porque dice la palabra, mucha es la mies, pero pocos son los obreros. Sin ese poder, hermano, no vamos a poder lograr formar parte de ese círculo. Y Dios desea que nos hagamos parte de ese círculo tan especial, de sus amados, en los cuales Él pueda abrir su corazón y Él pueda derramar toda clase de bendición espiritual sobre nosotros. Y espero que este mensaje pueda romper en algunos de nosotros toda clase de molde de la religión que aún hay en nosotros. No, esto no es religión, la religión se quedó atrás. Esto es una relación íntima y personal con Cristo. Amén. Y ahora lo hemos entendido por qué. Amén. Si tú decides ser parte del círculo íntimo de Jesús, Él te va a usar. Prepárate porque Él te va a usar. Amén. Él te va a usar. Es tu decisión. Puedes continuar vagando de un lugar a otro. Puedes continuar fingiendo ser. Puedes continuar tratando de disimular tus pecados. O puedes tomar en serio el Evangelio. Y es mi oración. Y yo les compartí a mis hermanos, mi determinación está hecha. ¿Cuál? Serle fiel a Cristo hasta que me muera. Amén. Ir tras de mi Señor hasta que me muera. Amén. Esa es mi determinación. Así me quiero morir, sirviendo a mi Señor. Es personal, cada quien. Él seguirá sentado en su trono. Amén. Él seguirá gobernando con vara de autoridad. Él seguirá donde Él está. Pero va a depender de nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar? Recuerda, hermano, aquí no es cuestión de títulos, aquí no es cuestión de funciones. Oh, es que los que forman parte del círculo íntimo de Jesús son los pastores, son los evangelistas, son los líderes, aparentemente, ¿no?
¿O no? Por eso muchos idolatran a los pastores, idolatran a los líderes, idolatran gente, porque piensan, idolatran al Papa, porque piensan que él está más cerca de Dios que nadie. Piensan que el pastor está más cerca de Dios que nadie, que deberíamos. Pero muchas veces no es así. Muchas veces es pura apariencia nada más. ¿O no es cierto? Muchas veces un pastor puede predicar, dirigir, pastorear y lo que sea, pero puede estar cerca de ese círculo íntimo de Jesús. Puede ser parte de ese grupo de los 9 que no entraron al grupo. ¿Verdad? No se vayan por las apariencias. Esto no es de títulos, no es de posiciones. Amén. Sino de compromiso. De compromiso de amar de verdad a Jesús a tal punto de seguirlo hasta la muerte misma si es necesario. Amén. ¿Sí? Cuando yo les dije, he decidido seguir a Cristo hasta que me muera, es porque yo sé que esto me puede costar la vida. Amén. Especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Sí? Y en eso se basa la determinación. La determinación de seguirlo o conformarme. Hermano, la clave para tu crecimiento no va a estar yendo de un lugar a otro. Esta iglesia ya no sirve, me voy a otra. La clave para tu crecimiento va a estar el día que te comprometas con Dios y comiences a buscarlo de todo tu corazón. Amén. Ahí vas a empezar a crecer. Amén. Ahí te vas a empezar a plantar. Ahí vas a comenzar a conocer más de Dios. Ahí vas a llegar a participar de ese círculo íntimo de Jesús. Y Dios no tendrá ningún recelo de mostrarte todas esas cosas que aún no conoces. Él abrirá tu entendimiento. Él derramará sobre tu vida cosas que jamás lograste experimentar y vivir. ¿Sí? Porque Él es fiel. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan.